Ustedes saben que hay cosas que son moralmente terribles. Eso indica entonces que hay un Dios, una autoridad moral por encima del mundo natural. Entonces, estos tres argumentos son fuertísimos y los tres muestran la necesidad de que haya un Dios, pero no identifica qué Dios es. Y después de presentar estos tres argumentos, todavía tenemos la pregunta: ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Y es basado en el hecho de que ahora aceptamos la idea de que Dios exista. Ok, ahora veamos cuál Dios es. Y aquí es donde viene el argumento que les quiero presentar en esta noche, que tiene mucho que ver con la creación. Ustedes lo van a ver ahora cuando lo desarrollemos. Y el acercamiento que vamos a usar es un acercamiento lógico. Paso número 1. Vamos a observar el universo en el que vivimos. Eso es algo que la ciencia hace. Eso es algo que todo ser racional debe hacer. Observamos el universo en el que nosotros vivimos. Basado en esa observación, vamos a determinar, elaborar argumentos abductivos a favor de cuál es la mejor causa posible de los efectos que observamos. Eso suena complicadísimo, no es nada complicado. Lo vamos a practicar y todo. Lo que les estoy diciendo es que vamos a mirar el universo y vamos a preguntarnos cuáles son las cualidades o atributos o características que tiene que tener el creador, la causa que hizo eso que estamos mirando. Porque como nosotros no estábamos allí, necesitamos buscar la mejor explicación posible de las distintas explicaciones. Eso se llama razonamiento abductivo y lo vamos a practicar. Lo hacemos todos los días y lo hacemos inconscientemente, lo que no sabíamos cómo se llamaba. Ahora van a saber cómo se llama ese razonamiento abductivo. Pero lo vamos a practicar. Y una vez que tengamos la lista de características o cualidades de quien sea esa causa, entonces podemos ir a las distintas religiones a ver qué candidato cumple con todas esas cualidades. Entonces es un razonamiento absolutamente lógico que, usando nuestra razón y sin abrir la Biblia, nos lleva a identificar quién es ese creador, quién es esa causa del universo. Y mire, tengo que hacer una pausa solo para decirle que no es que nosotros no queramos usar la Biblia. Yo soy creyente. Yo creo que la palabra de Dios es inerrante, infalible. Yo creo que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Es útil para enseñar y para todo lo que dice la palabra, que ella es útil. Es lumbrera nuestro camino. Todo eso yo lo sé. Y cuando estamos hablando entre cristianos, buenísimo, porque todos lo creemos. Pero cuando yo entro en un campus universitario y yo quiero persuadir a alguien de la fe, alguien que no es creyente, si yo empiezo a citar versículos bíblicos, para ellos eso es irrelevante. Porque ellos no creen que la Biblia sea un libro especial. Muchos de ellos creen que la Biblia no es ni siquiera la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hago yo? Entro por el razonamiento, la lógica. Esa es la plataforma que tenemos en común. Todos ateos y escépticos y creyentes, todos entendemos que tenemos una mente racional capaz de procesar pensamientos racionalmente. Ahí empezamos. Cuando yo termino mi argumento, lo que yo voy a descubrir va a coincidir perfectamente con lo que dice la Biblia. Y a esa etapa yo digo, y de paso, esto es precisamente lo que dice la Biblia. ¿Qué he hecho? Primero, logré que me escucharan. Porque también cuando hablamos Biblia, cierran los oídos, se van, no quieren escuchar. Logré que me escucharan. Y segundo, después que me escuchó y está de acuerdo conmigo, le digo, de paso, eso es lo que dice las Escrituras y se lo muestro. Ahora la Biblia para esa persona adquiere valor. Uy, no me diga, ¿y es cierto que la Biblia dice eso? ¿Todo eso que acabamos de discutir está ahí en la Biblia? Sí. Ahora hay credibilidad en la Biblia.
Entonces tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes para poder persuadir a las personas que no creen. Y si hay algo que yo le voy a decir que va a cerrar sus oídos, no lo digo, hasta que no me escuchen todo. No estoy avergonzado de la Biblia, la voy a usar en su momento. En su momento. Y esto es un argumento que yo uso frecuentemente. Y tengo la esperanza que usted lo estudie, se lo aprenda, y aunque sea en parte, si no completo, usted lo pueda tener con personas que usted conoce, que no creen, para que ellos también puedan creer. Es muy difícil argumentar contra un argumento racional, lógico, y que tiene todo sentido, y que juntos llegamos a la misma conclusión. Vamos a mirar este argumento, pero primero vamos a practicar lo que es el método abductivo. Yo quiero que ustedes miren este cuadro que está ahí. Ustedes no saben quién hizo eso. Síganme. Ustedes no saben quién hizo eso. Y si usted quisiera investigar quién lo hizo, usted tendría que usar el método abductivo. Usted tendría que mirarlo y empezar a buscar claves, pistas que te hagan entender quién hizo esto. Entonces, yo le voy a mostrar que usted puede saber quién lo hizo sin saber quién lo hizo. Por lo menos usted puede elaborar una lista de cualidades de quién lo hizo. Yo empezaría diciéndote que quien sea que haya hecho ese dibujo no es ciego. Porque si fuera ciego no lo pudiera pintar. Ya sé algo de quién lo hizo. No es ciego. También puedo mirar los colores y decir quien hizo eso no es ciego de colores, colorblind. Ve toda la gama de colores completos porque usa colores que son normalmente fuera del espectro de los que tienen ese defecto genético. Ahora, ¿qué más podemos deducir de ese cuadro? Ayúdenme aquí. Esto es un ejercicio para que practiquemos el método abductivo. Mirando el cuadro, ¿qué más usted puede saber de quién lo hizo? ¿Sabe escribir? Uno a la vez, díganme. Pues puede ser un niño por la sencillez de los dibujos. La sencillez de los dibujos y la formación de las letras y el colorear fuera de las líneas nos hace entender que lo más probable es que haya sido dibujado por un niño. Entonces ya tenemos un niño o niña, pero una persona pequeña. Tres cosas sabemos ya de quién lo hizo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber? Dijo alguien por aquí que sabe escribir. Buenísimo, ya sabemos que no puede ser un bebé el que hizo esto. Tiene que ser alguien que ya por lo menos ha cursado suficiente escuela para saber escribir. Eso ya nos pone en cierto rango de edad, pero no vamos a entrar en tanto detalle. ¿Qué más? Es un niño que sabe que sus papás están molestos. Pero ahí hay mucho en esa frase. A ver, explícame cómo tú ves eso. Porque están enojados y están... Ok, el niño dibujó dos padres enojados, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que están enojados? Mírale la cara. Y uno está mirando para un lado y el otro está mirando para el otro. No se están ni mirando. Y la hermana dice que ella ve que el niño ve que sus padres están disgustados. Pero ¿cómo tú sabes que el niño... No sabes por qué, porque está... ¿Perdón? Los interrogantes. Pero si entonces usted me está diciendo que el niño es ese que está en el medio. Sí. Mirando el cuadro nos damos cuenta que el niño se incluyó a sí mismo en el cuadro. Ya sabemos 5 cosas del que lo hizo. Y sabemos que sus padres estaban teniendo problemas. Y sabemos que él no entiende por qué están teniendo problemas. Esos son los signos de interrogación. Si se fija bien, también se va a dar cuenta que quien hizo esto tenía mejor relación con uno de los dos padres que con el otro. Mire a ver si usted se da cuenta. Voltea a ver a la mamá. Con la mamá, ¿por qué? La está viendo. ¿Perdón? No. ¿Hay una mejor razón? Por cómo describió mom and father. La manera en que los describe. Mom es mami. Father es padre. No es mami y papi. Es mami y padre. Ya para un niño escribir padre, father, en vez de dad,
que es más cortico y es papi. Ajá. Si lo escribió más larga la palabra es porque esa es la palabra que él quería usar. Entonces ya sabemos que tenía mejor relación con el papá, con la mamá que con el papá. Yo he hecho esta ilustración en varios lugares y hace poco me sacaron una que yo no había visto, que está buenísima. Alguien me dijo, ¿y sabemos por qué se están divorciando? ¿Por qué tienen problemas los padres? Digo, ¿y cómo usted va a saber eso? Dice, sí, porque mírate que quien tiene el pantalón es la mamá. Yo no me había dado cuenta, pero no vamos a usar eso en la especulación. Pero ¿sabe una cosa? Hemos mirado un cuadro y hemos hecho una lista de 8 características de quien hizo ese cuadro. Sin ustedes conocer quién lo hizo, usando la observación y un proceso de razonamiento abductivo, buscando la mejor causa del efecto, hacemos una lista de características. Y ustedes tienen toda la razón. Es un dibujo que se llama El divorcio. Lo hizo un niño de 8 años en la escuela. Todo lo que ustedes saben de esa persona, simplemente observando lo que hizo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el universo. Vamos a mirar el universo y preguntarnos, ¿qué dice eso acerca de quién lo hizo? Como estamos entre cristianos, no estoy en un campus universitario, le quiero adelantar algo. Este método que estamos usando, no lo inventé yo. Este método lo escribió Pablo cuando escribió a los romanos y les dijo que las cosas creadas nos hablan de las cosas invisibles de Dios. ¿No es eso lo que dice Romanos? Su poder, su eternidad, todo eso, su deidad, lo vemos por medio de las cosas creadas. Pablo dice que mirando el mundo creado podemos hacer una lista y ver todos los atributos y calidades de Dios. Pero eso es entre usted y yo. Vamos a seguir hablando como si estuviéramos hablando con una persona en conversa. Ahora, vamos a hacer 10 observaciones. No se preocupe que cada una demora una hora nada más. Primero, el universo comenzó a existir. ¿Se acuerdan que les dije que la ciencia afirma categóricamente que el universo tuvo un comienzo? Espacio, tiempo, materia y energía. Las 4 cosas comenzaron, tuvieron un comienzo. Así que vamos a empezar con esas 4 observaciones. El universo tuvo un comienzo, comenzó a existir. ¿Cuáles son las implicaciones de esta idea? Mire, voy a ayudarles en las primeras, porque no estamos acostumbrados a pensar de esta manera con en lo que es teología, lo que son las cosas profundas de Dios. Pero después que hagamos 2 o 3 juntos, usted va a ver como ya usted las va a ver. Cada vez que yo pongo lo que es lo que estamos observando, usted se va a dar cuenta. Esta observación de que el universo tuvo un comienzo indica que quien haya causado el universo es un ser personal. Y tú dices, yo no veo la conexión. ¿Cómo vamos a deducir que el que creó el universo es un ser personal? Simplemente del hecho de que el universo tuvo un comienzo. Déjeme explicarle el razonamiento. El razonamiento es este. Si hubo un tiempo en el que el universo no existía y comenzó a existir, es porque alguien tomó una decisión de crear. Y solamente los seres personales toman decisiones. Si no, el universo nunca hubiese comenzado a existir. El hecho de que el universo comenzó a existir es porque alguien, la causa, decidió darle inicio al universo. Eso indica una causa personal. Hay otra razón para saber que es personal, que no la tenemos en la presentación en esta noche. Y es que observamos la cumbre de lo que este mundo tiene. ¿Cuál es lo máximo de la creación? El ser humano, un ser personal. Y solamente un ser personal puede crear a un ser personal. Solamente un ser personal puede crear un ser personal. Porque la ley de la causalidad dice que el efecto nunca es mayor que la causa.
Por lo tanto, podemos deducir claramente que quien haya causado el universo es una causa personal. No es un viento, una energía, una potencia, una fuerza. No, es un ser personal. Vamos a la segunda observación. El tiempo comenzó a existir. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Síganme para que usted vea cómo funciona esto. Si el tiempo comenzó a existir, quiere decir que la causa existe independientemente del tiempo. Porque ya la causa existía y el tiempo todavía no existía. Voy a repetir, esto es profundo, quiero que me sigan. Cuando empecemos a pensar así, nos va a venir, pero no estamos acostumbrados a pensar así. Si el tiempo comenzó a existir, eso implica que la causa del tiempo existe independientemente del tiempo. Por lo tanto, no está limitado por el tiempo. Quien sea la causa del universo es atemporal, o pudiéramos decir eterno, que es una buena palabra. Es un ser que no está limitado por el tiempo, porque el tiempo lo tiene en su mano. El tiempo es algo que Él creó. Entonces, quien sea la causa tiene que ser eterno para poder crear tiempo y no estar limitado por Él. Vamos a la tercera observación. El espacio comenzó a existir. Vamos a usar el mismo razonamiento que acabamos de hacer. El espacio comenzó a existir. ¿Qué te dice eso de la causa? Que es infinito. Que existe independientemente del espacio. Porque antes de crear el espacio, ya la causa estaba ahí. Por lo tanto, el espacio no limita a la causa. El espacio es algo que está en la mano de la causa, quien hizo el espacio. Ahora, en el vocabulario inglés o español es muy difícil buscar una palabra que describa algo que no esté limitado por el espacio. Eso como que no cabe en la mente de nosotros casi. Pero hay una palabrita por ahí que los hebreos usaban antiguamente, que es la palabra omnipresente. Y omnipresente como que capta la idea. Se queda corto la palabra, pero capta la idea de un ser que no está limitado por el espacio. Usted y yo estamos limitados por el espacio. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, por más que querramos. Yo quisiera poder estar en tres, pero no puedo estar solamente en uno. Pero quien haya causado el universo no tiene esas limitaciones, porque existe independientemente del espacio. El espacio es algo que Él ha creado o causado. Entonces la lista va creciendo. Ya sabemos que la causa es personal, ya sabemos que la causa es eterna, ya sabemos que la causa es omnipresente. Vamos a seguir observando el universo a ver qué más encontramos. La materia comenzó a existir. Y ahora ustedes deben de poder decirme qué pasa aquí. La materia comenzó a existir. ¿Qué dice eso? ¿Qué implica eso de quien haya causado el universo? Existe independientemente ¿de qué? De la materia. Por lo tanto, la materia no le limita. Si la materia es algo que esta causa ha creado, esta causa existía antes que la materia existiese, por lo tanto no es material, ni está limitado por lo material. Lo material es algo que Él ha creado, la materia. Entonces, podemos concluir sencillamente que la causa es inmaterial. Pudiéramos usar la palabra espíritu, pero es muy religiosa. Así que vamos a usar inmaterial, que es la palabra a la que razonablemente llegamos usando vocabulario técnico. Seguimos a la quinta observación. El universo contiene cantidades masivas de energía. El sol nuestro nada más, si observamos el sol nuestro nada más tiene suficiente energía como para quemar este planeta completico de una punta a la otra.
Ustedes que viven en el desierto lo saben. La energía, la fuerza que tiene el sol, que a 120 grados se sienta como te pica. Ahora mira la temperatura real del sol, de miles de grados centígrados. ¡Wow! Pero ¿de dónde salió toda esa potencia? Si nosotros no tuviésemos en este planeta una capa de ozono y encima de ella un campo electromagnético para rebotar los rayos ultravioletas del sol, ya tuviéramos muerto hace rato. Entonces, y ¿sabe una cosa? En nuestro universo el sol es una estrella mediana, más bien pequeña, porque hay soles que se le llaman gigantes azules. En un gigante azul caben 200 y 300 soles de tamaño. ¿Usted sabe la energía que tienen 200 y 300 soles juntos? Y eso es lo que hemos podido observar, porque no hemos observado todo el universo. Y ese no es el más grande. Hay los gigantes rojos. El gigante rojo es tan grande que caben hasta 2000 soles adentro de él. De una sola estrella, 2000 soles. Si pudiéramos el gigante rojo en nuestra Vía Láctea, se tragaría la mitad, es más grande que la mitad de los planetas. Casi la Vía entera láctea cabe dentro de una estrella grande roja de esta. ¿Cuánta energía hay en el universo? ¿Y sabe lo que dice la ciencia? El efecto nunca es mayor que la causa. Por lo tanto, quien causó esto tiene que tener más energía todavía. ¿Qué vocabulario usaríamos para eso? No tenemos palabra en nuestro vocabulario, pero hay una muy buena por ahí que los hebreos usaban, que era omnipotente, todopoderoso. Porque solamente un ser omnipotente es capaz de crear toda esa energía que tiene nuestro universo, y él será aún más poderoso que eso. Como que empezamos a sentirnos maravillados de esta causa. Quien sea esta causa, qué maravilloso, qué grande, qué impresionante es. Vamos a seguir nuestras observaciones. Observación número 6. ¿Cuáles son las implicaciones del hecho de que el universo es gobernado por leyes naturales? Usted observa el universo y todo trabaja por leyes naturales. Desde lo más pequeño, los átomos trabajan bajo una rígida ley atómica que regula todo lo que sucede en el átomo al máximo, por leyes bien establecidas. A nivel más grande tenemos las leyes de la gravedad y otras leyes de la física que son inviolables, que gobiernan nuestro mundo. Todo el universo es regido por leyes bien establecidas. ¿Qué nos dice eso acerca de la causa? Pudiéramos decir que eso implica que la causa es personal, porque solamente a las personas les gusta el orden y buscan el orden y procuran el orden, pero no vamos a ir ahí porque ya eso lo establecimos anteriormente. Vamos a decir que la causa favorece el orden. La causa favorece el orden, la causa ha de ser un legislador. Decimos que la causa es un Dios de orden, un legislador. Acuérdense algo, la energía y las cosas que suceden por procesos aleatorios nunca producen orden, sino desorden. Nunca producen orden. Cuando las cosas suceden aleatoriamente, sin una guianza específica, nunca producen orden. Pueden haber 1000 millones de explosiones en una imprenta y jamás va a producir ni una página de un libro con un párrafo. 1000 millones de explosiones y nunca vas a tener la frase: en el principio creó Dios, en un papel.
Nunca. Ni ninguna frase inteligible, ni ninguna oración completa, ni ninguna palabra completa. La tinta nunca va a caer en orden, va a caer toda en caos. Y eso es importante entenderlo, porque el orden señala inteligencia, persona, porque propósito, guianza, muchas cosas. Implica el hecho de que haya tanto orden en nuestro universo. Pero vamos a dejarlo ahí con un Dios de orden, un Dios legislador. Observación número 7. El universo manifiesta un ajuste fino para el sostén de la vida biológica. ¿Cuál es la implicación de esto? Primero le explico el ajuste fino. Como esta semana, no me acuerdo cuál día, hablamos de un poquito del ajuste fino y los parámetros. Fue el primer día cuando hablamos del Titanic. Hay 29 parámetros en nuestra galaxia que hablan, en nuestro universo, en nuestra galaxia, que hablan de preciso ajuste fino. Las proporciones de protones a electrones, la masa de los protones, cualquier cantidad de cosas. La velocidad de la luz, que es una constante, todas las constantes de la física. Además de los 29 parámetros de nuestra galaxia, hay 51 parámetros más a nivel universal completo, para un total de 80 medidas. 80 medidas que cada una tiene que estar exacta y precisa para que haya vida biológica en la Tierra. El tamaño del Sol, la distancia del Sol de la Tierra, todos son medidas que tienen que ser precisas. El ángulo en el cual el eje de la Tierra está girado, 23 grados y medio, tiene que ser esa medida exacta. El tamaño de Júpiter y el tamaño de Saturno, como les explicaba el lunes, tiene que ser exacto. Su órbita tiene que ser a una medida exacta, a una velocidad exacta. Todos son medidas precisas. Y eso sirven como las murallas que protegen la Tierra de todo lo que anda volando en el espacio. Y son tan grandes comparado con la Tierra que tienen una fuerza gravitacional tan grande que son como una aspiradora. Se chupan todo lo que pase cerca del planeta, se lo tragan, para que nuestra Tierra pueda tener vida biológica. El tamaño de la Luna, la distancia de la Luna de la Tierra, el tipo de luna que tenemos. Mire, es que son todas las medidas. Qué casualidad que el mundo entero parece haber sido diseñado para que hayan personas que puedan vivir en este planeta. 80 medidas, las probabilidades son astronómicas. Imposible que esas 80 medidas hayan resultado por casualidad, sin que nadie las haya establecido con esa precisión. ¿Qué implica esto? Esto implica que la causa ha de haber tenido la intención de causar un universo con el propósito específico de sostener la vida biológica. O sea, la causa actuó con propósito. Es lo que dice Isaías. Isaías dice que Él creó este planeta para ser habitado por el hombre. Hay propósito. Y propósito va contrario a todo lo que el naturalismo dice. Porque cuando las cosas son sin guianza y aleatorias, no hay propósito. Lo que resulte, resulte, y lo que no resulte, no resulte. Y nadie tiene control sobre eso. Número 8. La vida es dependiente en el ADN rico en información. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Piense por un momento. Quiero que ustedes entiendan lo que sucede, lo que el ADN hace. Ya hemos visto durante la semana algunas películas, algunos cortes, porciones de películas. Les he hablado bastante, les he enseñado diagramas. Pero yo quiero que quede bien claro lo que es el ADN. El ADN tiene la información de la vida. La información de la vida. En el ADN de cada uno de nosotros está todo lo que el cuerpo necesita, todo lo que la célula necesita para fabricar un ser humano. Completico en una célula. Dicen que se calcula que tenemos unas 100 trillones de células en el cuerpo.
Cada una de ellas tiene 46 cromosomas, 100 trillones, y cada una tiene 46 cromosomas. Y cada uno de esos cromosomas tiene un complemento completo de ADN. Nosotros cargamos, y cada complemento de ADN tiene 3.000 millones de letras químicas. 3.000 millones de letras químicas. Hay más información en nuestro cuerpo que todas las bibliotecas del mundo combinadas. En cada uno de nuestros cuerpos. Y no es información inútil. No es una acumulación de letras. No. Son palabras y párrafos y capítulos y especificaciones de cómo ensamblar el ser humano y cómo mantener en vida al ser humano a pesar de que los ataques que surjan contra el organismo. Todo está programado ahí en ese libro. Y como les decía en otra ocasión, un libro de instrucciones nunca va a ensamblar nada. Si tú tienes un libro de cómo ensamblar un escritorio, ese libro no va a ensamblar el escritorio. Tú necesitas a alguien que lo haga, alguien que implemente las instrucciones. Y el ADN está colocado en una fábrica, el núcleo de la célula, trabajando con la célula, y la célula es la fábrica. Ahí hay trabajadores, fábricas que producen proteínas, gente por no tener otra mejor palabra, algo que mueve las proteínas de un lugar para otro y las acumula. Hay tránsito de energía, hay tránsito de desperdicio de lo que sobra de la fabricación. Hay control de calidad. Cuando no se fabrica bien una proteína, el cuerpo tiene sistemas de control de calidad para destruir esa proteína y volver a empezar otra vez. El mensajero ARN es una molécula que llega donde está el ADN y abre el ADN en el capítulo correcto. ¿Sabe por qué? Porque hay un bibliotecario. Se llama el epigenoma. Ese es el epigenoma, es el bibliotecario del ADN. Ese sabe qué es lo que hay en cada capítulo de ese ADN. Y cuando el mensajero ARN llega diciendo, necesito ensamblar una proteína tal, el epigenoma le dice, empiezas a copiar desde aquí y terminas a copiar de aquí. Se desenrolla la hélice, la doble hélice. El mensajero ARN hace una copia de ese capítulo y se vuelve a cerrar el ADN. Él se va con su copia, sale del núcleo de la célula y lo lleva a una fábrica que se llama la ribosoma. Y en esa fábrica ensambla una cadena de aminoácidos que a veces tiene 300, 400, 500 puestos de largo, 1000 puestos de largo. Le decía yo a los muchachos que la proteína más grande que conocemos tiene 100.000 aminoácidos en una cadena. Y después que esa cadena está ensamblada, la llevan a otra fábrica donde la doblan. Pero la tienen que doblar precisa, porque si doblan para el lado que no es, la proteína ya no funciona. En cada transición de aminoácido tiene que ir doblándolo. Y esa es una proteína. Con una proteína no haces nada. Cualquier organismo tiene 200, 300 proteínas para poder funcionar. Y la célula está haciendo esto continuamente. Mire, es que no se ve eso en ningún lugar mejor que en la vida. Cuando mamá y papá procrean y ese óvulo es fertilizado, mira lo que sucede: 23 cromosomas de mamá y 23 cromosomas de papá. Y esa célula tiene todas las instrucciones que tú necesitas para fabricar un ser humano y para preservar la vida de ese ser humano por 100 años. Y esas células se comienzan a duplicar, a replicarse, haciendo copias del ADN. Entonces, un grupo de células, cuando ya es suficientemente grande, empiezan a trabajar sobre el capítulo del pulmón derecho y empiezan a fabricar las proteínas a una velocidad increíble. Empiezan a fabricar ese pulmón a todo lo que da, mientras que otro grupo de células abren acerca de las instrucciones del pulmón izquierdo, que aunque son parecidos, son diferentes, porque tienen la entrada por el otro lado y la conexión al esófago por el otro lado. Entonces esas células empiezan a fabricar y a proteínas y ensamblar y multiplicarse hasta que hacen un pulmón.
Otro grupo de células trabaja en el ojo y esas se subdividen entre la retina. Un grupo fabrica la retina, otro grupo fabrica la córnea, otro grupo fabrica los nervios ópticos. Hay un grupo de células que se especializan en los músculos. Y cada músculo tiene su grupo de células que abren ese capítulo del ADN y fabrican ese músculo. Y otro grupo fabrica los huesos, los 207 huesos que tiene el cuerpo humano. Cada uno tiene un grupo de células que lo fabrica a la medida exacta para que encaje con los demás huesos. Y los ligamentos, y el sistema digestivo, y todos los órganos, y a los 9 meses, sin intervención ninguna de afuera, no nace un saco de órganos, nace una criatura perfectamente formada, sin que nadie interviniese en el proceso, solamente basado en el diseño inteligente de esa información y del mecanismo para fabricarlo. La única intervención que hay es que cuando se van quedando cortos de algún material de fabricación, a la mamá le da un antojo. Necesito pepino ahora mismo, pepino con helado ahora mismo. Y la mamá no sabe por qué es, pero es porque las células están diciendo: necesito tal proteína, necesito tal alimento para poder seguir fabricando. La madre come y sigue fabricando las células. Por eso en los países subdesarrollados, cuando no hay buena alimentación, a veces la fabricación no queda perfecta, porque no hubo todos los materiales que necesitaban, que es lo que consume la mamá. ¿Qué implica que la vida dependa de un ADN tan rico en información? Eso implica que quien haya hecho esto es el ser más inteligente que jamás se ha conocido. Hay una palabra hebrea para eso que es omnisciente. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Quien haya, y mire, a una escala invisible prácticamente, y en una comprensión de esa información impresionante. Y ahí están las marcas, las huellas, la firma de un ser súper inteligente, de un ingeniero 1.000 millones de veces más inteligente que cualquier ingeniero en esta tierra, capaz de diseñar eso a esa escala y con esa precisión. Observación número 9. El diseño manifiesta increíble diversidad. No vivimos en un mundo blanco y negro. Vivimos en un mundo de colores. No vivimos en un mundo lineal. Vivimos en un mundo lleno de diversidad de formas. Lo vemos en el reino vegetal. ¿Qué puede ser más aburrido que vegetales? Vamos. Y sin embargo, mira los vegetales, los colores, las texturas, los olores, los sabores, las formas que tienen todos los vegetales. Qué impresionante. Todos diferentes. Vamos al reino animal y vemos los diseños en la piel de los animales. Los diseños en su metabolismo. Los animales que tienen que correr rápido son diseñados para la velocidad. Los animales que no tienen que correr rápido son diseñados para la estabilidad. Imagínense que el elefante tuviera que correr rápido. No podemos, yo no llego ni de aquí a la esquina corriendo. Pero el que está diseñado para correr rápido, ahí está diseñado. Los colores tan impresionantes en el diseño. Qué maravilla. ¿Y sabe una cosa? Hasta los colores están diseñados con propósito. Cuando usted ve rojo en un animal, señala peligro. Peligro. Esa ranita tan linda, azulita y roja, es peligrosísima por el veneno que tiene. Las serpientes, según el color de su piel, se sabe si son venenosas o no son venenosas. Los colores no solo están ahí para bonito, están ahí para avisarnos acerca de ellos. Los diseños, hocicos grandes, hocicos pequeños, hocicos flacos, 2 cuernos, elaboraciones de cuernos, un cuerno, ningún cuerno, todos diferentes. En ningún lado vemos más el diseño que en la fauna. Óigame, a mí me encanta la fauna para ver el diseño de Dios. Usted ve un quetzal de Guatemala y te queda pero con la boca abierta. Los colores y la belleza de ese diseño
El pavo real, Dios mío, cuando hace así, abre su abanico, qué belleza. Hay un pajarito que observé hace poco, por primera vez captaron cámaras en una selva, captaron algo que nunca se había visto en cámara. Conocíamos este pájaro, pero nunca lo habíamos visto hacer lo que este pájaro hace. Y es un pajarito, no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene una cosita que sale de aquí con una bolita aquí colgándole en la cabeza. Todas las plumas son negras por fuera y blancas por dentro. Entonces, el pajarito varón enamora a la pajarita. Pero usted tiene que ver cómo. Le hace un baile de ballet. Hace así y abre sus plumas blancas. Y empieza a dar vueltas y vueltas. Y aquella cosita arriba haciéndola así. Y las plumas y se agacha. Y usted ve la pajarita y mira, lo mira así. Se enamora al momento. ¡Qué belleza! ¡Qué diversidad tan maravillosa vemos en el reino animal! ¿Qué nos dice eso? ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Las implicaciones de eso son que quien creó el universo no solamente es un creador, sino también es creativo. No solamente es un creador, sino que valora la diversidad y es creativo. Porque bien fácil pudo haber hecho la tierra blanco y negro, pero no, la hizo de color, de textura, de olores, de formas. Algo impresionante, como que demostrando su talento como artista, como escultor, como pintor, como diseñador. Por eso a veces menospreciamos el arte y la música, pero el arte y la música es parte de la imagen de Dios en nosotros. El Dios creador ha hecho seres humanos capaces de ser creativos también, como Él es creativo. No a la misma escala, pero sí tenemos una gran capacidad de ser creativos artísticamente. Y debemos de valorar eso, porque eso es una señal de que nosotros somos diseñados. Y la última observación: el ser humano es un ser profundamente moral. El ser humano es un ser profundamente moral. ¿Qué implica eso? Si el efecto no puede ser mayor que la causa, esto implica que la causa tiene que ser tanto más moral que el ser humano. Diríamos el ser de moralidad perfecta. En español no tenemos una palabra para un ser de moralidad perfecta. Lo más que podemos decir es que está en otra categoría en lo que tiene que ver con moralidad. Los hebreos decían que eso usaba una palabra que se llamaba santo, para decir algo separado, algo apartado, algo en otra categoría. Una moralidad, pero exclusivamente elocuente y perfecta. Y esa es la moralidad de quien haya sido la causa del universo. Y cuando hemos hecho las 10 observaciones, sacamos una lista y decimos, bueno, quien sea quien lo haya hecho, tiene que ser una causa personal. Tiene que ser eterno, tiene que ser omnipresente, tiene que ser inmaterial, tiene que ser omnipotente, tiene que favorecer el orden y ser un legislador, tiene que actuar con propósito, tiene que ser omnisciente, tiene que ser creativo y tiene que ser santo. Tremenda lista. Ahora vamos a hacer lo que deberíamos hacer: tomar esa lista y compararla con todos los que pretenden ser la causa del universo. A ver quién realmente cumple con todos esos requisitos. Le anticipo, ya ustedes lo saben, pero le anticipo que la Biblia acertó 100%. El Dios de la Biblia cumple con todos esos requisitos al 100%. Y no lo hago porque nos tomarías unas 6 o 7 horas, pero podemos ir característica por característica y mostrarte en la Biblia donde enseña que esas son características del Dios que nosotros creemos. Por lo menos el candidato de la Biblia presenta como creador, cumple al pie de la letra todas esas cosas. Y es más, eso me hace pensar, cuando la Biblia se escribió,
no había la tecnología para saber nada del ADN. No se sabía nada de todas esas estrellas inmensas y todas las gigantes azules, ni nada de eso. No se sabía nada de la mitad de las cosas que hemos hablado. ¿Cómo sabían esta gente que la causa del universo tenía todas estas características? Si la Biblia es un invento humano, ¿a qué humano se le va a ocurrir estas características? Porque la mayoría de los dioses son diseñados y creados por el hombre. ¿Y usted sabe cómo lo sabemos? Porque son como hombres, pero con poderes sobrenaturales. Vamos a la mitología griega. No contamos los griegos en esta discusión y no tratamos de mostrar cómo ellos no son, porque todo el mundo sabe que es mitología. ¿Y cómo sabemos que es mitología? Porque todas las deidades griegas eran como usted y como yo, pero con poderes sobrenaturales. Eran adúlteros, fornicarios, peleadores, asesinos, ladrones, hacían de todo, pero tenían poder. Un dios le robaba a la mujer a otro dios y se daban tremenda peleada y tiraban a uno para el Hades y entonces allá lo cogía el otro. Y bueno, eso era un desastre. Entonces despedimos todo lo que es mitología de calle. Ya sabemos que todo eso es mitología. Entonces vamos a comparar las deidades de las 5 religiones principales del mundo. En el mundo entero, la gran mayoría de las personas pertenecen a una de 5 religiones. Creo que la última estadística es que el 90 y tanto % del mundo pertenece a una de estas 5 religiones. Entre las 5 abarcamos todo. Y los poquitos que no son parte de ninguna de ellas casi siempre son ateos. O practican una desviación o derivación de estas grandes 5 religiones. Entonces, ¿cuáles son las grandes 5? Las 3 abrahámicas, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, y las 2 orientales, el budismo y el hinduismo. Entonces vamos a considerar esas 5 religiones para comparar deidades. ¿Cómo se comparan las escrituras sagradas de esas religiones? Del hinduismo hay una cantidad de literatura impresionante, las Vedas, el Bhagavad Gita, las Upanishads y muchísimas otras. El budismo tiene menos, están los escritos de Siddhartha Buddha y están el Tripitaka. El islam tiene el Corán y los hadices, y el cristianismo tiene la Biblia. Entonces, cada uno tiene su manual que explica, o manuales que explican acerca de esto. Y cuando analizamos comparativamente estas religiones, los resultados son sorprendentes, pero a la vez predecibles. Como creyente ya sabemos cómo va a terminar la historia, pero tenemos que pretender que todavía hay que hacer un proceso. Tenemos que todavía terminar el proceso. Empezamos con el budismo. ¿Cómo compite el budismo? ¿Presenta el budismo? Escuche la pregunta. ¿Presenta el budismo algún candidato como creador del universo que cumpla con las cualidades que acabamos de ver? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque el budismo en su mayor parte es ateo. Y como el budismo es ateo, no presenta ningún candidato. Entonces sabemos que si vamos a comparar el Dios de la Biblia, cuyas cualidades se ajustan pero perfectamente al método abductivo de observación y buscando causas para el efecto que observamos, y el budismo te dice que no lo causó nadie, algo está mal aquí. Entonces ahí con el budista tenemos que aplicar la ley de la no contradicción. O el Dios de la Biblia existe o el Dios de la Biblia no existe. Ahí tenemos que aplicar el principio de la no contradicción. O el Dios de la Biblia existe o no existe. El budismo dice que no, el cristianismo dice que sí. Entonces, no pueden los dos tener la razón. Y en vista de todos los argumentos, especialmente los 3 que le di al principio, el argumento de diseño, el argumento cosmológico y el argumento moral establecen que tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Dios. Ya ahí queda despedido el budismo. Cuando le tiras la observación del universo, ¿me vas a decir que todo eso que observamos viene de la nada? No.
Eso no tiene sentido ninguno. Ninguna persona racional aceptaría eso. Entonces, el budismo lo podemos despedir bastante fácil, que ellos no pretenden, ni pretenden presentar un candidato para competir en este concurso. El hinduismo es otra historia, porque el hinduismo propone millones de dioses. De ningún dios a millones de dioses, el espectro completo. Nadie sabe cuántos dioses hay en el hinduismo. Algunos libros te dicen 250 millones y oscila siempre entre 250 millones y 300 millones de dioses. ¿Escuchó bien? 300 millones de dioses. ¿Really? 300 millones de dioses. Por eso los mismos hindúes te dicen que nadie es experto en el hinduismo. Shankara, uno de los más famosos teólogos y expertos en el hinduismo, es el primero que te dice que nadie es experto en el hinduismo. Porque ¿qué requiere ser experto en el hinduismo? Conocer a cada uno de esos 300 millones de dioses. Y es físicamente imposible. Si usted estudia 10 dioses y se hace experto de la A a la Z en 10 dioses por día, diariamente, desde que saliste del vientre de tu madre y te dieron esa primera nalgada, hasta que te mueras a los 80 años, no llegas ni a la mitad de los dioses. O sea, es físicamente imposible conocerlos a todos. Entonces, vamos a comenzar uno por uno hoy y vamos a terminar cuando Cristo regrese. Nos va a interrumpir la clase. No, gracias a Dios que no tenemos que hacer eso. Porque, de acuerdo a la mayoría de los escritos hindúes, todas estas deidades comienzan a existir en un mundo, un universo que ya existe. Excepto una, Brahma. Es decir, las 300 millones se van de un solo. Porque ellos mismos dicen en sus escritos que estas deidades comenzaron a existir en un mundo que ya existía. Si ellos no comenzaron a existir hasta después que el mundo ya existía, entonces ellos no pueden ser la causa del mundo. Eliminados. Queda Brahma. Y, por lo tanto, ellos no pueden ser la causa. El hinduismo tiene varias versiones de cómo fue la creación y dicen que Brahma es el creador del universo. Pero cuando usted lee las historias fantásticas de cómo fue creado el universo por Brahma, te das cuenta que Brahma no cumple con ninguno de los requisitos. Una. Y dos, las historias son pura fantasía. Pero pura fantasía. Por ejemplo, una de las versiones de la creación más popular es que había un gigante huevo que se cayó y se rompió. La mitad del huevo de arriba es el cielo, la mitad de abajo es la tierra y el mundo es todo lo que hay en el medio. Suena razonable, ¿verdad? Y como eso son las historias de creación. Cuando usted estudia el hinduismo te das cuenta que Brahma no cumple con los requisitos que ya vimos que son necesarios, las cualidades necesarias para ser el creador del universo. No cumple. Entonces despedimos el hinduismo y el budismo de calle. Ahora sucede algo muy interesante. Muy interesante. ¿Qué hacemos con los musulmanes? Porque los musulmanes son creacionistas. Y son una religión abrahámica. Ellos se desvían de todo cuando llega Abraham en Génesis capítulo 12. Pero ellos aceptan Génesis del 1 al 11 como palabra de Dios. Ellos creen que el universo fue creado tal como dice Moisés que fue creado y que el Dios de la Biblia es el que lo creó. Tenemos 1000 otros problemas con ello, la deidad de Cristo, todo lo demás, pero en lo que es la creación, 1000 millones de musulmanes están de acuerdo con nosotros. Es más, un teólogo musulmán fue el que inventó el argumento cosmológico Kalam,
que es muy parecido al que yo le presenté hoy, que todo lo que comienza a existir tiene un comienzo. El universo comenzó a existir, por lo tanto tiene que tener a alguien que lo causó. Ese argumento Kalam lo desarrolló un teólogo musulmán. Entonces, los musulmanes no ofrecen otro candidato que el mismo que ofrecemos nosotros, el Dios de la Biblia. Entonces, no están de acuerdo, no podemos discutir con alguien que está de acuerdo. Discutamos de otras cosas, pero el Creador no. ¿Y qué hacemos con los judíos? Exactamente lo mismo. Los judíos aceptan todo el Antiguo Testamento, son creacionistas y creen que el Dios de la Biblia es el que lo hizo como Moisés lo escribió, porque Moisés es uno de sus más grandes profetas. Tenemos otros problemas con los judíos, la deidad de Cristo y otras cosas más. Y la veracidad del Nuevo Testamento, la iglesia, todo la escatología. Hay mil problemas con los judíos, teológicamente hablando, pero la creación no es uno de ellos. Entonces, entre el cristianismo, el judaísmo y el islam, podemos decir que de 60 a 70% de la población del mundo acepta que el Dios de la Biblia es el Dios creador. El budismo lo descartamos y el hinduismo lo descartamos. Entonces el caso queda establecido, que el Dios de la Biblia es el creador. Y todo el mundo lo sabe. La mayoría de la gente en el planeta lo sabe. Y lo identifica y no lo discuten. Entonces ahí es donde vamos a parar. El único escrito sagrado que revela una deidad que corresponde 100% con cada una de las características necesarias es la Biblia. Por tanto, el Dios de la Biblia representa perfectamente la causa del universo que nosotros observamos. Ninguna otra deidad cumple con los requisitos necesarios para ser la causa del universo. Por eso podemos concordar, estamos completamente de acuerdo con Moisés cuando él dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? No hay nadie, no hay quien se compare. ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Wow, Moisés estaba en línea, él sabía a quién estaba describiendo, y lo describe con varias de las cualidades que vimos en el ejercicio que hicimos hoy, y estamos de acuerdo con él. Este es el argumento abductivo para demostrar que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Los primeros 3 argumentos que le dije son los argumentos para demostrar que Dios existe. Ahora el segundo paso es identificar quién es, y el argumento abductivo que acabamos de hacer identifica al Dios de la Biblia como el único Dios verdadero. Quiero que vamos a dejar el PowerPoint de nuevo con Baná de Cristo. En la página del seminario va a estar el PowerPoint. Usted lo puede ver, usted lo puede descargar, usted puede usarlo. Queremos que ustedes lo aprendan. Manténganse en contacto conmigo. Si después que usted estudie estos materiales, usted tiene más preguntas, quiere elaborar algo, me manda un correo electrónico, me manda un mensaje por Messenger de Facebook, me mandas un tweet, me mandas un mensaje por Instagram. O sea, como quiera, contáctate con nosotros. Estamos aquí para equipar a la iglesia. Nuestro ministerio Reasons for Hope existe para equipar a la iglesia con las herramientas que necesita para ser columna y baluarte de la verdad. Tenemos la verdad, vamos a representarla, vamos a mostrársela al mundo. Y cuando, como dice Pedro, cuando alguien venga y te pregunte por la razón de la fe que hay en ti, de la esperanza que hay en ti, seamos listos, estaremos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Usted puede salir de aquí hoy plenamente confiado que usted no está en una religión más, que usted está en la religión verdadera, que usted conoce al Dios verdadero, y que si usted hubiera nacido en India y fuera hindú, estuviera en una religión errada y no conociera al Dios verdadero.
No importa dónde tú nazcas, el Dios verdadero sigue siendo el mismo Dios. Por eso muchos musulmanes y muchos hindúes y muchos budistas se dan cuenta de su error y se convierten al único Dios verdadero. En todo el mundo está sucediendo eso. No tanto como quisiéramos, pero muchos lo están haciendo. Porque la verdad tiene eso. Cuando alguien es confrontado con la verdad, tiene que tomar una decisión. O vamos a ser íntegros y seguir la verdad, o vamos a ser menos que íntegros y seguir en el engaño, sabiendo que lo que estamos creyendo no es verdad. Y esa decisión es una decisión bastante fácil para mí. La verdad es la verdad y a la verdad vamos. Y por eso Jesucristo dijo que cuando conoces la verdad, ella es la que te hace libre. ¿Libre de qué? Libre del engaño. La verdad es para contrarrestar el engaño. La verdad te hace libre del engaño. Cuando conocemos la verdad, soltamos las cadenas. Yo tengo amistades que antes eran musulmanes y ahora son creyentes. Algunos de ellos se han vuelto apologistas y hacemos conferencias juntos. Y ellos hablan y dan su testimonio de cómo cuando ellos fueron confrontados con la verdad, no le quedó otra que abandonar el Islam. A pesar de que muchos de ellos perdieron la familia, perdieron herencia, perdieron muchas cosas y están amenazados de muerte por su propia familia. Pero ¿qué hago cuando yo encuentro la verdad? Tengo que aceptar la verdad, no puedo seguir en la mentira, es imposible. Y eso, usted puede tener esa completa certeza en esta noche. Quiero dedicarle algunos minutos, si hay preguntas en esta noche sobre lo que he presentado, sobre el argumento, sobre la metodología de este argumento, sobre algún punto del argumento o en general sobre lo que hemos tratado esta semana. Esta es mi última noche con ustedes. Todo lo que hayamos tratado esta semana es fair game. Si usted tiene preguntas, me la puede hacer y con mucho gusto yo voy a tratar de responder. Yo no tengo todas las respuestas, pero las que yo tenga se las doy. Y las demás se les mando que hablen con el hermano Robert. Preguntas. Dígame. El budismo y el hinduismo, ¿qué tiempo tienen? ¿Qué tiempo tienen esas religiones? Son antiguas. Son antiguas. No más antiguas que el judaísmo, pero son antiguas. 4 siglos antes de la era cristiana. Son antiguos. Sí, siglos no, o sea, de 3000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, son antiguas. El Islam no, el Islam es mucho más moderno. El Islam es del año 600 al 800 después de Cristo. ¿Saldrían esas de Cristo? Hay conexiones, pero eso es otro tema. O sea, las religiones comparativas y de dónde salen y se nacen. El hinduismo y el budismo pelean porque una dice salir de la otra y la otra dice que no, ustedes salieron de nosotros, y eso es un tema que se discute y se debate. Pero a lo que voy desde una perspectiva apologética es que a los escritos de Moisés no tenemos nada más antiguo que eso, que es el punto principal. Otra pregunta. ¿Otra preguntita? Dígame. Al debatir con ateo, Sí. todos los puntos que se vieron siempre lo sacan, pero contradiciéndolo. Entonces, ¿es ignorancia de ellos o es arrogancia? Depende, ¿verdad? Depende de lo que haya en la mente de ellos. Pero es muy difícil argumentar contra el argumento que hemos hecho hoy, aún desde una perspectiva atea. Sí, porque un ateo me dijo, el universo está diseñado, es evidente. Muéstrame los planos. Muéstrame los planos del diseño. Abre un libro de biología y vamos a mirarlo juntos. Exacto. Sí. Cosas así, por ejemplo. Sí. Yo entiendo, mire hermano, una cosa que tenemos que estar convencidos, el que no quiere creer, no importa la evidencia que uno le dé, no importa el argumento que uno, no van a creer. Jesucristo resucitó a Lázaro y había gente que no creía todavía que él era el Mesías. Si resucitar a un hombre después de 4 días muerto no es suficiente evidencia que tú eres Dios,
Nada lo es. Entonces, el que no quiere creer no va a creer, pero hacemos lo que hacemos por las personas que están buscando la verdad. Y hay mucha gente que están buscando la verdad. Yo creo que la mayoría de la gente quiere conocer la verdad. Y para ellos hacemos lo que hacemos. La mayoría del tiempo, cuando hay un debate público contra un ateo, la mayoría del tiempo no es para convencer a ese ateo para convertir, porque sabe, su posición es muy dura, ellos son disponibles para poner debate público frente a todos. Y la mayoría del tiempo no por eso, es por las personas. Es por la audiencia. Los debates se hacen para la audiencia, no para convencer el uno al otro. Concentrar en eso, no para ganar debate contra esta persona. Concentrar en cómo disponer sus argumentos, como pruebas son ilógicos, como probar que eso no tiene sentido, no tiene buenas respuestas. Eso es por beneficio de los demás, no por esta persona. Mire, le doy una anécdota, una ilustración. En el 2013, creo que fue, o 2014, yo tuve un debate en Iowa contra un ateo. Y obviamente el debate no es para yo convencerlo a él ni él convencerme a mí, es para la audiencia. Había un grupo de la audiencia, él era profesor en una universidad en Iowa y él había traído muchos de sus estudiantes a la audiencia. Y había muchos creyentes, era un auditorio de una escuela pública, o sea, no era una iglesia. Estaban todo el mundo allí. Entonces, los que vinieron con él, sus estudiantes de la universidad, del club de ateos con él, que eran todos ateos, pues la mente de ellos ya estaba decidida antes de entrar en ese lugar, que él tenía la razón y que no importa lo que yo diría, ellos no iban a cambiar su mentalidad. Y eso se hizo obvio cuando empezamos a ver los comentarios en Facebook. El debate empezó, no me acuerdo a qué hora era, pero para darte el ejemplo, si el debate empezó a las 7 de la noche, a las 7 menos cuarto alguien pone un comentario en Facebook en la página del debate: este hombre se ve que no sabe lo que está hablando. No hemos empezado a hablar todavía. El profesor tal lo está haciendo trilla, lo está destruyendo. 7 menos 10. ¿A qué debate tú fuiste? Porque este no fue. Si no hemos ni empezado a hablar todavía. Entonces eso demuestra que la mentalidad con la que llegaron a ese evento ese día. ¿Cómo salieron? Yo no sé. Pero se presentó la verdad, se tuvo el debate y ojalá que, mi deseo es que alguien, una persona nada más, que estaba dudando, vio la verdad y se convenció de que tenía que decidir por un creador. Pero nuestro trabajo es hacer nuestro trabajo. El que convence es el Espíritu Santo, el que cambia los corazones es el Espíritu Santo, él es el que tiene que hacer la obra. Nosotros no convertimos a nadie. Pero lo que tenemos que ser fiel y representar bien el reino de Dios y su justicia y la verdad que el reino de Dios es lo mejor que podamos. Sí, termine. Sí. Steve Hawking dice que el universo, o sea, que se descarta la existencia de Dios porque antes del Big Bang no existía el tiempo, algo así. Entonces, pero él no está tomando en cuenta la ley de la causalidad. La ley de la causalidad es la que rompe todo. Sí, o sea, y se aferra por la cuestión de la física cuántica, de la singularidad. De ahí se están agarrando mucho. Yo tengo una charla que se llama Un universo de la nada. De la física, de la causalidad. Claro, pero la ley de la causalidad acaba con todo. Cuando se aplica. Y no se te ocurra desvalidar esa ley porque tiene que cerrar todos los departamentos de ciencia de toda la universidad. Porque es el fundamento de la ciencia, la ley de la causalidad. Dígame. No tengo información completa, pero mi pregunta es, en Phoenix, por ejemplo, hay una religión Sikh. Es un islamismo místico. Se desvía del Islam. Es una secta del islamismo. ¿Y dónde puedo buscar información acerca de esa secta? Hay libros de religión comparativa que te dan información sobre ellos. Si usted me manda un correo electrónico, yo le puedo recomendar algunos materiales. De memoria no los tengo, pero te puedo recomendar algunos libros. ¿Y los puedo leer en español? En español, sí. No sé cuántos hay disponibles en español, porque eso siempre varía, pero te puedo tratar de buscar algunos. Entonces, esa religión... ¿Específicamente sobre ello o sobre toda la religión? Sobre ella nada más. Ok. Y disculpe, no es hinduismo entonces, es islámico, o es dentro del hinduismo.
Que yo sepa, parte del Islam. Parte de Gracias. Pero yo te averiguo y te consigo algún material. Mándame un correo electrónico. Sí. Aquí hay una congregación que viene, según hasta donde tengo entendido, de Estados Unidos, que se llama Redimidos. No sé si la he escuchado. En donde su principal fundamento es que el Espíritu Santo es mujer. Y el principal versículo en el cual se basa el pastor está creando esta creencia entre los creyentes y tiene muchos adeptos ya. Es que cuando Dios dijo hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que dijo que tenía que ser la familia, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y que el Espíritu Santo era mamá, y lo adjunta con el versículo que viene en creo que en Isaías, en donde dice que donde el mamá leche que sabemos que habla de la tierra que los ángeles, pero ellos están usando o transversando de esa manera. Entonces, cuando yo empecé a estudiar teología, yo dije, yo quiero tener un día frente a ese pastor y decirle que no es cierto y por qué justificarse, pues apologéticamente hablando. Pero he escuchado pastores y pastores que lo conocen físicamente y que dicen, no hay caso de discutir con él. No. Entonces, mi pregunta es, como apologético, defendiendo la fe y la razón que nos es expuesta, pues, o pedida, ¿hasta dónde podemos debatir o se vale debatir? ¿O qué sucede en este caso? Eso, mira, esas enseñanzas son gnósticas. La diosa Sofía es una mezcla de gnosticismo con nueva era, es una desviación del cristianismo. La mejor defensa contra eso es una buena teología sistemática de la Biblia, para mostrar el error bíblicamente de esa postura. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Mire, no podemos confundir términos. Apologética es lo que nosotros hacemos con el inconverso. Es el evangelio para el inconverso, removiendo obstáculos para que puedan creer. Es como un pre-evangelismo. Eso es lo que es la apologética. Cuando estamos hablando de discutir de sectas y de religiones comparativas, ese campo se llama polémica. Es otro campo, es parecido, es familia de la apologética, pero es más bien el campo de la polémica. Y la polémica es ese trato. Y la respuesta para esa y cualquier enseñanza extraña que surge es conocer bien las Escrituras, para mostrar el error bíblicamente. Esto no puede ser por esto y esto y esto y esto. Eso no quiere decir que vas a convencer a la persona, pero quizás a alguno de sus seguidores, con lo que uno entre en contacto, uno les puede hacer ver la verdad. Pero para hacer eso hay que prepararse. Hay que estar bien preparado para hacerlo. Dígame. Una otra explicación es muy común en Estados Unidos, Europa ahorita. Para la causa de ese universo es la multiuniverso. Existió otro universo y este causa en un momento otro universo. Sí. Solo significa que cada universo es más poderoso que otro. Claro. ¿Cuál es el mejor argumento contra el multiuniverso? Ok, lo que dice el hermano Robert es esto. Hay una teoría para responder al ajuste fino. La idea de que hay 80 parámetros que tienen que ser exactos para que haya vida en esta tierra. Algunos ateos y científicos han sacado una teoría para tratar de explicar que podemos estar en un universo con todas esas medidas si existen múltiples universos. Si hay una infinidad de universos y cada uno tiene esas 80 medidas en distintas calibraciones, en una de esas cantidades infinitas de universos tiene que haber alguno en el que las 80 medidas se alinean para que haya vida. Y sabemos que lo hay porque estamos viviendo en él. ¿Cómo respondemos al multiverso, múltiples universos? El multiverso de calle lo único que hace es hacer más difícil la pregunta. Porque si un universo tiene que tener una causa, millones de universos tienen que tener una causa también. Entonces no eliminamos la necesidad de que haya una causa. Lo único que tenemos que hacer es argumentar, bueno, explícame qué mecanismo natural genera universos. Tú me explicas qué mecanismo genera universos y yo te creo. A ver, ¿cómo? ¿De dónde salen? ¿Hay una maquinita que produce universos? Si hay una maquinita que produce universos, ¿quién inventó la maquinita? ¿De dónde salió la maquinita? ¿De dónde? Tiene que haber una explicación. Y no me diga que viene de la nada, porque de la nada no viene nada.
Esa tampoco funciona. Entonces, ¿cómo respondemos al multiverso? Llevándolo a pedirle la evidencia. ¿Qué evidencia tú tienes? La ciencia valora mucho la evidencia. ¿Qué evidencia tú tienes? Si todavía no hemos explorado los límites del nuestro, ¿qué evidencia tú tienes de que hay más universos? Y si hay más universos, ¿dónde están? Dame la dirección de uno, aunque sea, de los millones de universos que hay. O sea, es todo un experimento mental para tratar de imaginar un mundo posible en el que hay... Sí, yo puedo imaginar un mundo posible donde yo puedo volar, yo puedo imaginar un mundo posible donde... O sea, pero eso no quiere decir que sea un mundo real. Y vivimos sobre lo real y queremos ver evidencia de lo real. Esa es la manera en que yo trato con la idea del multiverso. Y cuando la física cuántica entra en el tema, pues ya hay que tratar también eso, pero en esta noche no lo vamos a tocar, la física cuántica. Necesitaríamos un par de horas más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo nada más quiero hacer esta lectura, hermano, basado en que estuvimos viendo el libro de Génesis, Sí. que escribió Moisés, Sí. y Moisés también declaró algo importante en el Salmo 90, que dice, verso 2, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Eso es lo que yo quiero comentar, hermano. Amén. O sea, Eso es exactamente lo que vimos. Dios es eterno. El universo tuvo un comienzo, Dios es eterno. Moisés lo dice ahí. En el apoyo de todos esos puntos hay muchos versículos. Ese es uno de los que apoya la idea de un Dios eterno. La Biblia lo presenta como un Dios eterno. Y Moisés estaba claro en eso. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le quiero dar muchas gracias en esta noche por estar aquí, por toda la semana. Algunos han estado toda la semana. Gracias por darnos su tiempo. Le voy a pedir al hermano Robert que pase adelante para que él tome aquí esta porción, pero gracias de nuevo. Estamos en contacto, por favor. Yo me voy mañana para Miami, les ruego sus oraciones, que tengamos un buen viaje y que lo que ustedes necesiten de nosotros, estamos a la orden. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias para todos asistir en un día, 2 días, 3 días, 4 días, no importa si...